Muy buenos días. Yo no siento que esté sonando. Hola, hola, sí, 1, 2. Eso es diferente. Agradecemos por favor a las personas tomar asiento para dar inicio a la actividad. Muy buenos días. Les saluda la profesora Flor Solano Montenegro en nombre de la Cátedra Enrique Macaya Laman y como docente de la sección de Historia y la Cultura de la Escuela de Estudios Generales. Para la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y la cultura, la Escuela de Estudios Generales y la Cátedra Enrique Macaya Laman, es un honor recibirles a todas y todos ustedes en esta primera actividad de la cátedra. El 21 de mayo de 1997, hace 27 años ya, mediante una resolución de la Vicerrectoría de Docencia, se creó la Cátedra Enrique Macaya Laman con el fin primordial de generar un espacio para la reflexión, el análisis y la crítica en torno a los estudios generales y la formación humanística. Con este objetivo en mente, nos proponemos continuar los esfuerzos precedentes de organizar actividades en todos los campos del saber humano que afirmen y den proyección a la importancia de la formación humanística. Saludamos a las autoridades que nos acompañan en esta primera parte de la actividad, a la doctora Marlene Calvo Oviedo, directora de la Escuela de Estudios Generales, a la magíster Verónica Jerez Brenes, coordinadora de los seminarios participativos de la Escuela de Estudios Generales, y a nuestra invitada especial, doctora Ana Gallego Cuiñas, profesora de la Universidad de Granada, España, quien se encuentra hoy aquí gracias a la gestión iniciada por la doctora Carolina Zanabria, profesora de la sección de Comunicación y Lenguaje de esta escuela. Saludamos también a las personas docentes, estudiantes, público presente y al público que nos sigue por las redes sociales, por Facebook Live y por YouTube. Reciban todas y todos la más calurosa bienvenida a esta actividad de la cátedra. Por ser esta la actividad inaugural de la cátedra para el primer ciclo lectivo 2025, tenemos el honor de escuchar las palabras de la doctora Marlene Calvo Oviedo, directora de la Escuela de Estudios Generales. Buenos días, todas, todos, todes. Buenos días, Ana. Muchas gracias por estar aquí. Compañeros, compañeras, colegas, profesores, profesoras. Para mí es un honor para esta dirección, es un honor abrir el ciclo de conferencias 1-20-25, coordinadas por la Cátedra Enrique Macaya Laman, que este año se le asignó a los seminarios participativos, perdón, con el fin de rendir homenaje a los 50 años de su creación. Como modalidad de docencia, es decir, cumple 50 años como modalidad de docencia. Agradezco profundamente a la profesora Flor Solano y a los profesores Melvin Campos y Andrés Molina por aceptar ser el equipo que llevaría en sus hombros la organización de eventos, charlas, conferencias y otros. He de decir que los tres aceptaron sacar la tarea sin refutar, sino más bien con ilusión y compromiso, sobre todo sabiendo que se les designaba para celebrar este maravilloso programa de seminarios participativos. Sé que cada conferencia ha sido escogida con sumo cuidado y compromiso para que las personas asistentes no solo disfruten de la disertación de un maestro o maestra en la temática, sino que aporte conocimiento para ser trabajado en las aulas, que son los espacios en que se dignifica nuestra profesión de enseñantes, de guías para facilitar el proceso de orientar a nuestras personas estudiantes hacia una gran ventana de conocimientos distintos y diversos
que les permitan tomar posición ante el mundo que nos circunda, leerlo, comprenderlo y aprenderlo, forjando así una visión humanista, no solo de este mundo, sino de cada uno y una de ustedes, como individuos y por consecuencia también para la sociedad. Estoy un poco disfónica. Ustedes para nosotros son esperanza de una juventud activa que se interesa en transformar lo que se necesita en nuestro país y sobre todo en los momentos que estamos viviendo como sociedad y como universidad. Además, don Enrique Macaya Laman, co-creador de los estudios generales, se dedicó a divulgar nuestra cultura. Por lo tanto, les tocará a ustedes, queridos y queridas estudiantes, divulgar nuestra cultura en la sociedad como futuros profesionales. Muchísimas gracias y disfruten mucho esta conferencia. La señora directora se tiene que retirar porque tiene compromiso que asumir en este momento. Así que agradecemos su presencia. Gracias. En este 2025, la Cátedra Enrique Macaya Laman, como ya mencionó la señora directora, se une a la celebración del 50 aniversario de los seminarios participativos. Las actividades a desarrollar a partir de hoy no solo contarán con la participación de grupos de estudiantes de seminarios, sino que sus equipos docentes han venido trabajando en la propuesta de temas y de personas invitadas. Contamos también con la presencia de grupos de opción regular en esta mañana. A continuación, la magíster Verónica Jerez Brenes, coordinadora de los seminarios participativos, nos brinda su mensaje en ocasión de este 50 aniversario de los seminarios participativos. Bueno, muy buenos días, docentes, compañeros, estudiantes, personal administrativo y todas las personas que nos acompañan en esta mañana. La presente actividad se encuentra enmarcada en la celebración del 50 aniversario de los seminarios participativos. Según Sara Chinchilla, la propuesta nace a partir de los acuerdos del tercer Congreso Universitario, ahí por el 71-72, y en vistas de que este año hay Congreso, ¿verdad? También. Y que planteaba el Estatuto Orgánico una nueva estructura organizativa para los estudios generales dentro de la universidad. Impulsados los seminarios por el profesor chileno Raúl Torres Martínez en 1974 y bajo la premisa de impartir el curso integrado de humanidades de una forma distinta. Y esto inicia como un plan piloto en el segundo semestre de 1974. Basados en el principio de integración, interdisciplinariedad en la enseñanza como sugerencia orientadora al estudio del conocimiento que tiene que ver con la influencia de la ciencia y la tecnología en todas las dimensiones culturales. En aquel momento se plantea con un seminario también que se retomó el año pasado, se volvió a crear a partir de la sección de físico-matemática. Entonces, estamos también retomando estas nociones que en un inicio Raúl Torres proponía. De tal forma, este curso vincula las 3 materias del curso integrado de humanidades con otras áreas del saber y a las cuales las ordenaron en físico, sociológica, biológica química, histórica, estética y del lenguaje. Los contenidos del curso serían escogidos por las personas docentes, que eran 5. Y esto es, por eso tenemos 3 del curso integrado de humanidades, una artística y un repertorio. El equipo siempre sigue siendo de 5 docentes. Quienes como equipo decidirían los contenidos programáticos,
promoviendo en un mismo tema sea visto por los distintos docentes de acuerdo con las particularidades de sus áreas de especialidad, para brindar una formación basada en la interconexión y no en la fragmentación de los saberes y el conocimiento. En este proceso, el método activo, la participación estudiantil se vuelve fundamental. La selección de las personas participantes en ese año del 74 se hizo de manera aleatoria. Había tantos estudiantes que tenían notas de más de 8 como de menos de 8. Y el primer grupo, según los documentos, estaba compuesto por 25 mujeres y 20 hombres que se organizaron con entera libertad en 6 equipos de trabajo. La meta era fomentar el trabajo en equipo, no solo entre en el estudiantado, sino también por medio del trabajo interdisciplinario del equipo docente. Esta primera experiencia fue un éxito y en 1975 la Vicerrectoría de Docencia dio su aprobación y abrieron 4 cursos más en esta modalidad, con lo que en el 78 se aprueban los programas respectivos y el Consejo Universitario en 1980, con la aprobación del reglamento de la Escuela de Estudios Generales, quedaron oficializados como una opción programática diferenciada de la opción regular. El carácter cogestivo de los seminarios participativos pone a la persona estudiante en un papel central, promoviendo su potencial para aprender, crear, compartir, construir espíritu crítico y forjar nuevo conocimiento. Muchísimas gracias a la compañera profesora Verónica Jerez Brenes por este recuento histórico, este recorrido histórico por los inicios de los seminarios participativos. Quizás muchos de nosotros no conocíamos esta historia. Cuando damos inicio a la segunda parte del programa, en el contexto de conmemoración del 50 aniversario de los seminarios participativos de la Escuela de Estudios Generales, damos entonces inicio a la primera actividad de la cátedra Enrique Macaya Lama con la conferencia Tecnologías del Escritor, Autoría, Canon e Inteligencia Artificial, que será dictada por la doctora Ana Gallego Cuiñas, nuestra invitada especial. La doctora Gallego es profesora catedrática del Departamento de Literatura Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Es licenciada en Filología Hispánica, también licenciada en Antropología Social y Cultural, y es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Sus líneas de investigación han sido literatura hispanoamericana del siglo XX, literatura dominicana, narrativa del Trujillato, narrativa rioplatense contemporánea, estudios transatlánticos de literatura, escritora autobiográfica de diarios íntimos y cartas literarias, estudia estos estudios, ¿verdad? Cultura literaria y mercado del libro, literatura y economía, literatura y feminismo latinoamericano. La doctora Gallego es además autora de una vastísima producción literaria, cerca de 60 capítulos de libros, 69 artículos en revistas, 28 publicaciones de libros entre monografías, ediciones y coordinaciones, entre los más recientes, la novela argentina del siglo XXI, Nuevos modos de producción, circulación y recepción, de 2019, Novísimas, las narrativas latinoamericanas y españolas del siglo XXI, obra del 2021, Cultura literaria y política de mercado, 2022, Figuras de escritores y espacios digitales, nuevas autorías y performatividades en la literatura actual, de 2024. Y pues sin más preámbulo, vamos a escuchar a la doctora Ana Gallego Cuiñas. Le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Tengo que usarlo, ¿no? Bueno, a ver cómo leo hoy. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con todas vosotras, vosotros, vosotres. Es mi primera vez en la Universidad de Costa Rica. Quiero agradecer a la UCR, a la Escuela de Estudios Generales, a la grandísima Carolina Sanabria, al haberme dado la oportunidad de estar aquí como profesora invitada. Es verdaderamente un sueño realizado.
os voy a presentar una investigación que estoy desarrollando todavía, o sea que la voy a poner en conocimiento de vosotros porque justamente hay cuestiones que todavía no he terminado de cerrar sobre la idea del escritor o la escritora global y la presencia de la literatura en redes sociales. El estudio que ha citado de 2024 Flor está centrado en los bots literarios de Twitter, de X. Ahora en esta conferencia me he centrado en Instagram y estoy también trabajando en estos momentos con los booktokers, con TikTok y también con los escritores, en concreto las escritoras en Spotify, ¿no? Y la manera en que aparece su literatura, su figura de escritora. Y creo que es una línea de investigación apasionante que interpela directamente a la crítica joven, a vosotras muy especialmente y a vosotros. Y ojalá os interese y os guste. Voy a comenzar con una cita de Edgardo Scott, del escritor profesional, que dice así: la imagen más deseada para la venta, la imagen más deseada para la compra. ¿Compra y venta de qué? De imágenes e imaginarios a consumir. Biopolítica tomo 1. O como dice Flavio Lopresti, hoy leer, escribir, editar, es cool. Hoy vemos a un escritor antes de haberlo leído. Lo vemos en las redes sociales, en la tele, en las ferias, en los festivales y en la gran pantalla. Conocemos su vida, la estética de su obra, sus influencias literarias y su color preferido sin haber abierto un libro suyo. ¿Condiciona nuestra lectura la tasación del valor de una obra literaria esta espectacularización exasperada de la imagen discurso del escritor? La respuesta es evidente, sí. Por eso se impone hablar de cultura literaria en el siglo XXI más que de literatura. Para mí la cultura literaria es la experiencia social y comunitaria de la performance de lo literario, ¿no? Que ha ido desplazando, aunque conviven, a la idea de literatura, que es la idea clásica que está relacionado con el objeto libro, con la experiencia individual y estética de la lectura. Para trascender el apriorismo de una poética y de una estética ligada exclusivamente al objeto libro y poner el foco, entre otras manifestaciones, en las figuraciones del escritor en el ámbito de lo público. El giro subjetivo de finales de los 90 no solo provocó el retorno de la primera persona en los textos y la expansión de la autoficción, sino una pulsión creciente por lo factual, la sobreexposición de la vida y de lo documental, por todo aquello que tenga estructura de verdad, ¿no? El fenómeno Big Brother, que ha propiciado que los autores salgan cada vez más a escena y que los géneros autobiográficos se constituyan como los más significativos de la industria cultural. En rigor, el escritor se ha convertido en un objeto de culto y de consumo, cuya figura es demandada por el público lector, ora con su presencia corporal en actividades públicas, cada vez hay más ferias, hay más festivales, más presentaciones de libros, ora con su presencia digital en diferentes medios audiovisuales. Cada vez son más los documentales de literatura, los biopics, las películas sobre literatura, la presencia de lo literario en las redes sociales. En trabajos anteriores he estudiado estas imágenes e imaginarios del escritor en la cultura digital de masas para evidenciar la forma en que se ha ido subordinando el autor, ¿no? Como se entiende del siglo XVIII, el propietario intelectual de la obra, que no vende. O sea, cada vez se vende menos, los índices de lecturas caen, sobre todo en el público mayor de 20 años, al escritor como actor del sujeto escritor que se vende como obra. Los objetos fueron, en estos casos, Borges. Estudié la presencia de Borges en Twitter y los bots literarios de los autores del canon de Bloom, también en la red social X, y la metodología que utilicé combinaba la lectura de cerca, o sea, el close reading, centrada en el valor de la forma contenido de los textos digitales, con la lectura de lejos, el distant reading, cuantitativa, centrada en el valor global de los datos. El resultado es la puesta en práctica de una nueva sociología de la literatura, que denomino bastarda, como lo hace María Galindo desde los feminismos, ¿no? Esa reivindicación de lo bastardo, de lo que no es puro, de lo híbrido, que me gusta llamar lectura cruzada o cross-reading.
necesaria para atender a las nuevas materialidades de lo literario, tanto en la esfera pública como en la digital. Es decir, estudiar lo literario no solo dentro del texto, sino fuera del texto, se impone cada vez más. Esto implica incluir nuevos objetos para la crítica. El tema de la oralidad, de la digitalidad, de las figuras de escritor, de la performatividad, de los gatekeepers, de los agentes, de los algoritmos, etc. Otros marcos de legibilidad, el dataísmo crítico, el feminismo de datos, el tratamiento que yo hago de los datos es feminista, y la decolonialidad algorítmica, también alguna lectura decolonial de los datos. Pero sobre todo supone apostar por una idea sociológica situada y expandida del hecho literario, completamente atravesada por lo económico y por lo digital. Es decir, combinan la sociología de la literatura con el feminismo, lo decolonial y el análisis de datos. El trabajo que os presento hoy avanza en esta línea de investigación y acuña el concepto de tecnologías del escritor global para explicar los procedimientos, y cito a Foucault, que se proponen o prescriben a los autores para fijar su identidad, mantenerla o transformarla en función de una serie de fines. Es decir, cojo la idea de Foucault de tecnologías del yo y la aplico a la noción que explicaré luego de escritor global. El objetivo es pensar la figura de escritor como tecnología de sí, ¿no? Una tecnología que existe desde el capitalismo comercial, es decir, al escritor como una construcción, como un producto y como un proceso estético de representación de un conjunto de tecnologías socioculturales y de discursos institucionalizados, epistemologías y prácticas de la vida cotidiana, de qué manera se proyectan las redes sociales, el espacio del trabajo, los procesos técnicos, que han sido objeto de una transformación notable en el tecnoceno, con la globalización. ¿Qué le pasan a estas tecnologías hoy día, en el siglo XXI? Esto supone atender a dos cuestiones hoy. Uno, el cambio en la tasación del valor literario en relación con el mercado global, la cultura digital de masas y la idea de canon. Y dos, el cambio en las figuraciones de escritor en relación con su celebridad, ¿no? O sea, lo entiendo desde los celebrity studies, en las redes sociales y la idea de escritor global, que os voy a explicar luego. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que el valor social, el capital de consumo, es más importante en la actualidad que el valor del texto, es decir, el capital estético, razón por la cual es necesario aplicar una perspectiva sociológica en los estudios literarios, ¿no? El valor de lo estético se ve desplazado por el valor de lo social. En segundo lugar, que el escritor existe en función de unas condiciones de producción de sí que hoy día son fundamentalmente digitales. O sea, ya no están basadas en sus intervenciones en diarios, en epistolarios, y son fundamentalmente digitales, están basadas en el capital biográfico, diferencial y en el fetiche del cuerpo texto, del cuerpo del escritor que potencia las redes sociales. Así, la visibilidad y la interconexión le ganan la partida a la ilegibilidad como técnica de tasación y representación del valor literario. O sea, nosotras siempre hemos tasado el valor en función del trabajo con el lenguaje, de la tensión entre lenguaje y silencio, ¿no? Y esto se orilla, ¿no? Se difumina, lo que redunda en nuevos modos de comportamiento, de autodisciplinamiento, como diría Foucault, del escritor en la esfera pública, en prácticas estéticas de subjetividad, como la entendía Foucault, autoimpuestas, que significan esas nuevas tecnologías del escritor global o de la celebridad literaria. No se trata de una ruptura total con las anteriores tecnologías del escritor, sino antes del tecnoceno, antes de las redes sociales e internet, sino de un cambio material en los modos de producción de las tecnologías de los signos y en las de poder, que pone de manifiesto que los imaginarios sociales de lo literario en el siglo XXI se forjan desde técnicas digitales de autofiguración, cuantitativas y performáticas, que conllevan nuevas formas de vida literaria, porque de eso es lo que vamos a hablar, ¿no? De qué es la vida literaria, cómo representa su vida un escritor o una escritora, de trabajo con el cuerpo como si fuera texto. De esta manera pasamos de un ideal de escritor asociado al signo de la Torre de Marfil, ¿no? Como forma del modernismo de trabajo, el escritor aislado que necesita a una estetización de la subjetividad del autor como fuerza de trabajo asociada al escaparate digital, ¿no? De la Torre de Marfil nos vamos al escaparate.
a la sobreexposición. Con este horizonte voy a estudiar, en las páginas que siguen, la presencia e impacto de los autores que integran la lista Bogotá 39, 2017, en la red social de Instagram. También os explicaré lo que es Bogotá 39. Las preguntas de las que parto son: ¿cómo se resignifica la noción de figuración de escritor en la cultura digital de masas? ¿Y la de canon? ¿Qué es un escritor o una escritora global? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué efecto tienen estas figuraciones digitales en las poéticas de los escritores? ¿Qué efecto tienen en nuestra manera de leer los textos, en nuestra crítica literaria y en el mercado? Los escasos estudios que existen sobre literatura en lengua castellana y redes sociales son muy pocos. Se basan todos en análisis descriptivos, de corte cualitativo, de uno o varios casos. Lo hacen magníficamente bien Cosas, Escandén Montiel, Morán Rodríguez, San Pascual, Sierra o Estremera. Mi propuesta, sin embargo, trenza el enfoque cualitativo con el cuantitativo a través de esa mencionada cross-reading o lectura cruzada. ¿Qué es lo que he hecho? Primero he analizado los datos que nos ha suministrado la herramienta Rapid API de Instagram Scraper de 2022, es decir, que toda la parte informática y de análisis de datos no la hago yo, sino que trabajo con un equipo de informáticos y de analistas de datos. O sea, ya en humanidades creo que tenemos que ir ensayando más un tipo de investigación colaborativa y menos individualista, que cuesta, pero es apasionante. Lo que pasa es que tienen que acompañar las condiciones materiales, ¿no? Eso es evidente. Que se encarga de recuperar los posts, los followers de esta red social y luego utiliza Spider para crear un algoritmo en el lenguaje de programación de Python. La representación gráfica se ha llevado a cabo con la herramienta PyPlot de la biblioteca Matplotlib y también con Python. Finalmente, a partir del resultado obtenido, he articulado un marco de legibilidad que sirve para explicar las funciones que tienen estas nuevas figuraciones de escritor como tecnología y el canon en la cultura digital de masas. Es decir, he hecho algo que no solemos hacer en crítica literaria y es hacer teoría de los datos. No es ir con un marco a priorístico, que es lo que solemos hacer, con una teoría a leer los datos te van a decir lo que tú quieres, sino al revés. Pensar categorías clásicas que manejamos en literatura, como la idea de autor, como la idea de canon, como incluso la idea de obra, pensarla a contraluz, o como diría Benjamin, a contrapelo de estos datos y ver cómo cambian, porque efectivamente cambian, ¿no? Entonces, la primera parte de esta charla estará centrada en la parte teórica. Esa parte teórica, aunque sea la primera, la he hecho después de tener los datos, ¿no? Y ya en la segunda parte os voy a mostrar a través del PowerPoint también todos los datos que he obtenido con un análisis cuantitativo y cualitativo. 1. Figuraciones de escritor y cultura digital de masas. Lo primero que quiero aclarar es que entiendo por cultura digital de masas toda aquella cultura que es generada, transmitida y experimentada en un medio digital. La cultura de masas, tal y como la entendía Adorno en su dialéctica de la Ilustración, no solo se ha ampliado exponencialmente en el último cuarto de siglo a través del espacio digital, sino que está dominada por tres componentes propios de este medio. Y esos tres componentes los voy a tener siempre por presente. La política iconográfica, es decir, la imagen, lo aforístico, frases pequeñas, cortas, ¿no?, que tengan un efecto claro, y lo afectivo, ¿no?, el capitalismo de los afectos, tal y como lo entiende Eva y Jouth. O sea, en el capitalismo actual los afectos, ¿no?, son los que mueven fundamentalmente las redes sociales. Estas tres políticas de la cultura digital de masas explican el extraordinario éxito de las condiciones de reproducción de la palabra, del biodiscurso y de la imagen del escritor en Internet y en las redes sociales. ¿De qué manera explican estas políticas la visibilidad de los escritores? Lo primero es que tenemos un aumento del valor de cambio del significado por encima del significante, es decir, de ese capital vida y del contenido político antes que del tratamiento y de la innovación formal. Lo que importa es la vida de los escritores, no la estética de las obras. 2. Mayor valor social de lo aforístico y lo afectivo que de lo narrativo y estético. 3.
aproximación y valor de uso del mito del escritor culto como modo de subjetivación y de autolegitimación afectiva. Yo sigo a un autor culto, yo retuiteo una frase suya como un modo de subjetivación. 4. La persistencia de los valores románticos en la recepción y en el uso de la imagen del escritor global que circula en la cultura digital. La figura del escritor global. A pesar de la centralidad que ha adquirido el escritor en nuestra cultura, hasta el siglo XXI no hay un interés creciente en las llamadas figuras de autor en los estudios literarios. Pienso en Garmuglio, en Premat, en Bene, Meisós, Luis, Zapata, Fontdevila y Torras, González Álvarez, dado que sigue siendo considerado un tema y un problema que es exterior al texto, donde no se pone en juego el valor literario. Ese es un error. Esta desatención en las figuraciones de escritor perpetúa la separación artificial entre alta cultura y cultura de masas, como si el autor no se reprodujera, circulara y fuese consumido también por el mercado global, y como si ello no constituyese otro marco de legibilidad y de visibilidad mediática. Hay que recordar que uno de los primeros en valorar esta cuestión de construir una subjetividad estética para volverse autor, una tecnología del escritor, fue Borges. El precursor del escritor global, de la autoconstrucción autorial en la escena pública, de la celebridad, estuvo en decenas y decenas de entrevistas en televisiones, se prodigaba continuamente en el ámbito de lo público, muy atento a las figuras de escritor, hasta el punto, cita Molloy, de que Borges siempre citaba a autores, a figuras de autores, con sus gestos, sus manías, sus idiosincrasias, como quien cita textos. Los ponía al mismo nivel, le encantaba la biografía de los escritores. Lo que le interesaba a Borges era el mito, el modo en que un escritor forja una imagen de sí para delimitar una forma de recepción que no solo le legitima, sino que lo consagra. O sea, vio la oportunidad de crear un marco de legibilidad para su ficción. Como sostiene a Nick Lewis, las reflexiones tempranas de Borges sobre la cuestión de la fama crearon en él una conciencia aguda de las implicaciones de los procesos de canonización, que exploró y tradujo en formas textuales y en posiciones durante el resto de su carrera. Fin de cita. Si atendemos a cómo ha abordado este tema la crítica literaria, percibimos que hasta hace poco lo ha hecho a tenor de la fórmula figuras de autor, que habría de ser reemplazada hoy por la de figuras de escritor, en mi opinión, para trascender la noción de autoría ligada a la propiedad intelectual del texto y poner el énfasis en el ejercicio específico de la profesión literaria en el mercado. No es lo mismo el autor de una obra de arte, el autor de una película, que el de un libro de texto, ¿no? Un libro. Cuyos imaginarios, subjetividades estéticas y forma de tasación del valor son diferentes, ¿no? Y es diferente al de otras profesiones. Los escritores no se autofiguran como autores, como propietarios intelectuales, sino justamente desde ese imaginario romántico del escritor. De otra parte, hay que recordar que el concepto de figuración aparece por primera vez desarrollado en El ojo y el espíritu de Merleau-Ponty. Más tarde fue Lyotard quien publicará su célebre Discurso figura en el 71, que ahonda en que aborda el modo en que lo figural interviene en el discurso, en la semiótica y en la teoría social. Y es que, como indica Rodowitz en Reading the Figural, la figuración es una herramienta filosófica para entender las dinámicas de poder en la sociedad. Así, lo figural anula, por un lado, la dicotomía lenguaje del texto, imagen, visual, y por otro, opera como una tecnología, a lo Foucault, en la interacción entre el poder y la visibilidad, por lo que se pone de manifiesto su potencial estético como narrativa de la subjetividad y, por tanto, su radical historicidad. Las figuraciones son radicalmente históricas. Esto es muy importante porque, de alguna manera, en eso se asienta mi hipótesis de la idea de escritor global. Esta es justamente la lectura de la que parte Mieke Val en la estela de Didi Huberman, que trenza la figuración con la categoría benjaminiana de aura, para concluir que la visualidad y la narratividad se necesitan mutuamente para formar parte integral de la cultura y de la memoria. Suscribo este planteamiento y defiendo entonces el concepto de figura o de figuración frente a otros que se han puesto recientemente de moda, como el de postura de Meisós,
que proviene de la sociología y que no atiende a la estética, porque considero que tiene menos potencia epistémica y que no pone en primer plano ni la narratividad de la imagen, que es lo que me interesa a mí, ni su valor como tecnología de poder, como signo histórico y social. Si nos situamos ahora en una perspectiva materialista, es decir, en la producción, circulación y recepción de la figuración del escritor en el mercado global, hay que apelar a la noción de celebridad, ¿no? O de escritor global. Pero, ¿qué es un escritor global? Rebecca Brown utiliza otra categoría, la de autor mundial, the world author, para referirse a los autores que pasan de ser una celebridad local a ser traducidos a otros idiomas y circulan a gran escala como parte de la literatura mundial. Brown en sus trabajos pone el énfasis y la relevancia que juegan 5 factores para la conformación de un autor mundial. Esto no lo vais a encontrar en ningún trabajo específico, es una acumulación o resumen o síntesis que he hecho yo para este trabajo. Dice que un autor mundial tiene la capacidad para llegar, a diversos públicos a través de diferentes formatos. Es decir, no puede haber un autor mundial que solo escriba texto y no pase a la televisión, entrevistas, prensa, web personal, etc. 2. Una identificación muy fuerte entre el autor y el texto literario. Es decir, normalmente los autores mundiales practican la autoficción, ¿no? Porque es la mejor forma de conseguir una celebridad, la celebridad literaria. 3. Una vinculación del autor con lo exótico, con lo menor, ¿no? Tal y como lo entiende Deleuze, con las minorías exogenéricas, raciales, geopolíticas o de clase social. Los premios Nobel, ¿no? Que siempre representan a una minoría geopolítica. Como he dicho, en el sentido deleuziano. 4. La intervención de determinados gatekeepers que ceden el campo literario en la mundialización del autor. Es decir, son escritores que han pasado su obra pues, a novelas gráficas, a versiones cinematográficas, etc. Y 5, la transformación de la función del autor en nodo o en actor-red, ¿no? A lo Latour, que realiza múltiples conexiones con una amplia nómina de otros actores. Es decir, el autor mundial está conectado con otros actores mundiales, con editores, con críticos, periodistas, instituciones, etc. De este planteamiento de Brown me interesa la puesta en crisis de la noción de campo literario burdesiana, que yo ya puse en crisis hace años, para evidenciar que su función se restringe a lo nacional, al reconocimiento de un autor como escritor y al funcionamiento comercial de determinados objetos literarios, como la poesía, puesto que la visibilidad mundial solo se puede dar en el mercado, no opera la idea de campo, sino de mercado global, donde intervienen o proliferan agentes de todo tipo, no solo literarios. El campo de la literatura no es entonces un sistema independiente del mercado global, es mercado. O sea, la literatura es una economía, sino que se trataría más bien de mercados que operan en diferentes escalas de producción, circulación y recepción de los bienes culturales. Sin embargo, Brown, que me gusta mucho, pero no repara en el papel que juega lo digital, en concreto las redes sociales como una de las nuevas tecnologías esenciales para la figuración del escritor hoy día y para la articulación de la celebridad literaria, es decir, para convertirse en un escritor o una escritora global. Fórmula que me convence mucho más que la de autor mundial, porque no solo remite al objeto libro y pone de evidencia el papel que juega el mercado y lo material en la idea actual de qué es un escritor. De nuevo, prefiero la idea de escritor a la idea de autor. Las redes, además, son las principales mediadoras o tasadoras del valor literario, cuyo control ha perdido ya la alta cultura. ¿Quién prescribe el gusto hoy? Ya no lo prescribe ni la crítica literaria, ni los suplementos culturales, ni las universidades, sino los últimos datos son que más del 60% de los libros que se venden y se prescriben son libros que han sido recomendados en redes sociales, o en Goodreads, o en Amazon. O sea, hay una democratización evidente, ¿no?, de la tasación del valor. Además, las redes, como he dicho, son las principales cuyo valor ha perdido la alta cultura, la crítica profesional y las instituciones que antes eran la fuerza productiva estética, como la llamaba Adorno, de lo textual, que ha sido reemplazado hoy por la fuerza productiva de la subjetividad estética del escritor. Por otro lado, lo global
no es un espacio abstracto, sino que está circunscrito específicamente a un modo de producción de la literatura latinoamericana mundial. El mercado global está situado en espacios y lugares específicos, en prácticas hegemónicas, en gatekeepers. ¿Qué es el mercado global? El mercado global es la Feria de Frankfurt, el editorial Random House, es el Hay Festival, es Granta, es la FIL de Guadalajara, es el Booker Prize, es Instagram. Cada uno acumula valor simbólico, económico y social de una manera diferente. Aunque son las redes sociales, insisto, las que atesoran más valor social, que es el valor importante hoy para lo literario. Repito, no el estético, el capital más importante en este nuevo siglo. En rigor, Instagram es la red más significativa hoy para el escritor global porque utiliza el cuerpo como medio de trabajo para aumentar la celebridad. Visibiliza el capital vida a través de imágenes, fomenta la venta de libros y el contacto del autor con los lectores. Claro, porque da la sensación de una inmediatez. Ya no se necesita una mediación para llegar al autor, sino que cualquier lector le puede escribir, no sé, a Mariana Enríquez en su Instagram, ¿no? Con lo cual el escritor global se hace o coproduce de forma colectiva, principalmente desde plataformas digitales porque son las que mejor muestran el capital simbólico de la diferencia a través de esa imagen, ¿no? Una de las nuevas técnicas del capitalismo cultural en la que se inscribe la literatura mundial para captar más capital social, audiencia y más capital material, economía. A la vista de estas premisas podemos sostener, o puedo sostener, que desde el desarrollo de la cultura mediática a comienzos del siglo XXI, los modos de autofiguración del escritor ya no se circunscriben solo al texto-libro, sino a los textos e imágenes audiovisuales y digitales, ¿no? Pero no solo a redes sociales, a fotografías, a entrevistas en YouTube, a conferencias, a notas, etcétera. Que son todo esto, ¿no? Formaría parte de todas estas técnicas de lo que he llamado tecnologías del escritor global. El valor literario se desplaza entonces de la obra al cuerpo, vida del escritor que representa su poética. Es decir, la estética es el propio cuerpo, obra del escritor. Propongo entonces pensar en una suerte de epistemología de la figura del escritor global para el siglo XXI, que para mí tendría o se articularía en 3 técnicas concretas, que hasta la fecha han sido abordadas de forma separada por la crítica, que no se excluyen, sino que se complementan. La primera sería la primera técnica, la idea de postura, como la entiende Meissos, es decir, el cuerpo profesional del escritor, el modo en que el escritor se sitúa en el campo mercado literario, las actividades que desarrolla o que ocupa. Si el escritor es además traductor, si es además docente, si es editor, si es actor, si es guionista, su rol en redes sociales, todo esto, ¿no?, configura un marco de legibilidad. Segundo, la pose, como la entiende Molloy, es decir, el cuerpo como obra, lo que he dicho antes, la dimensión escénica y estética, la estrategia performática de circulación del escritor, de qué manera aparece físicamente. Y 3, el mito, como lo entiende Roland Barthes, que alude al cuerpo biográfico, al modo en que los autores se convierten en símbolos sociales, es decir, a la iconografía que resulta de la recepción positiva de una obra, de la legitimación de la alta cultura y del cumplimiento del horizonte de expectativa de las lectoras o lectores. El caso de las figuraciones digitales de Bogotá 39, la red social de Instagram, ilustra a la perfección estas 3 técnicas, puesto que no solo vehicula las instancias epistémicas de la postura y la pose, que son las más evidentes, sino que se proyecta en la tercera, en el mito, para reforzar una estética concreta, jerarquizar el valor y formar un canon contingente. De este modo, Instagram no solo formaría parte del espacio autobiográfico del escritor, sino de su poética y de su obra literaria, de su figuración o de estas tecnologías del escritor. 2. Futurabilidad, Bogotá 39 o la muerte del canon. En 2007, Bogotá fue designada por la UNESCO Capital Mundial del Libro y Cartagena de India fue elegida como primera sede hispana del Hay Festival británico, paradigma del Festival Global Latinoamericano. En este escenario surge la iniciativa Bogotá 39 como una lista de los mejores 39 escritores latinoamericanos, no se incluye España, como en Granta, menores de 40 años, o sea, un máximo de 39 años, que tuvieran al menos una obra editada en el último lustro.
Además, este signo numérico, el 39, alude a García Márquez, que concluyó con 39 años 100 años de soledad, máximo exponente de la circulación internacional de la literatura en lengua castellana y factor determinante en la elección de Colombia como epicentro literario del mundo hispano. Observamos que de nuevo el boom, el realismo mágico, las mariposas amarillas, ganan la partida en el mercado global de la literatura latinoamericana, ¿no?, que sigue siendo asociada a este exotismo del realismo mágico. Con el tiempo, Bogotá 39 ha conseguido, más en el mercado que en la academia, cierta legitimidad. El concepto de legitimidad alude a la autoridad que otorga el ejercicio de dominación, como lo entiende Weber en Economía y Sociedad, que en el campo de la producción literaria se traduce en la acumulación de valor o de consagración, que en efecto confiere un derecho, un poder o una autoridad. En el caso de listas como esta, ¿no?, Bogotá 39, también Granta, en la que se inspira Bogotá 39, la periodicidad es de 10 años y su poder se basa en el discurso de la futurabilidad, ¿no? Esos 39 escritores se supone que van a ser los escritores de los próximos 10 años. En la gestión de un valor literario anticipable que viene cimentado en el capital simbólico del sujeto escritor, no en la valía de obras concretas. Esto es importante. El que va a triunfar es el escritor, no determinada obra en los próximos 10 años. La utopía modernista de un mundo regido por el cálculo, la certeza y la predictibilidad del futuro llega a un punto paroxístico en la predicción que hacen este tipo de listas o revistas de los escritores que tendrán visibilidad en la próxima década. En realidad se trata de una posibilidad, tal y como la entiende Berardi, y cito, un contenido inscrito en la actual conformación del mundo, es decir, la inmanencia de posibilidades, que Bogotá 39 presenta como una probabilidad necesaria, como una suerte de inmanencia teológica, o como dice Difo, que convierte a la inscripción en esta lista en una prescripción. ¿Pero cómo lo hace? ¿Qué categorías maneja en su tasación del valor literario estas listas de Bogotá 39? Y quien dice Bogotá 39 dice las listas de los 100 mejores autores del New York Times, de cualquier suplemento cultural de aquí de Costa Rica, ¿no? Ese afán por generar listas, ¿no?, por jerarquizar el valor. ¿Quién vale? ¿Quién no vale? En primer lugar, tenemos un jurado acreditado que avala la selección de los autores. En la edición de Bogotá 39 de 2017, que es la última que se ha hecho, estuvo compuesto por Leila Guerriero, por Darío Jaramillo y por Carmen Boullosa, que representan los 3 mercados del libro con más peso en América Latina: el argentino, el colombiano y el mexicano. La selección de la novísima generación Bogotá 39 que se realizó fue esta. Aquí los tenéis, ¿no? Tenemos solo un costarricense. Ahí están todos. Destaca en esta lista la variedad de la procedencia, el origen étnico, el género, las temáticas, ¿no?, de estos autores, que sigue el modelo de 2007, donde El Salvador y Panamá son ahora sustituidos justamente por Carlos Fonseca, por Costa Rica y Guatemala. O sea, de nuevo, ¿no? O sea, no obstante, Argentina gana 2 representaciones más en 2017, México 4 y Colombia 1. Esto implica apostar por un perfil de escritor más visible, o sea, la anterior lista fue de 2007, y cosmopolita en detrimento de otras tradiciones como la cubana, que quedan orilladas, la ecuatoriana y la brasileña, ¿no?, que pierde. Al contrario que Granta, ¿no?, en la revista 2021, no se apuesta tanto por la diferencia, por los márgenes menos comercializados, sino por los centros de América Latina, donde los novísimos mexicanos salen vencedores. Por otro lado, en este tipo de lista dominan los escritores profesionalizados que han asistido a talleres de escritura, la mayoría, a másteres de creación literaria, que son profesores o estudiantes de doctorado en literatura. Ya no es un escritor que viene del derecho o de la sociología, sino es son personas que están especializados en literatura, por lo que se infiere que la meta es la misma que en la primera edición, darle un espaldarazo transnacional a escritores con cierta trayectoria. La excepción es Samantha Schweblin, la argentina, que es ya una escritora global en 2017, que vendría a acumular más capital simbólico con esta lista. No obstante, el resto de autores es conocido en sus contextos nacionales. Por ejemplo, en el caso argentino, Copacabana, Castañeda y Erlán
son editores, ¿no? De Momofuku, Libertadora y Luciana son periodistas, ¿no? Y Luciana es la más joven de toda la lista, ¿no? La que solo tiene una obra. La mitad de los elegidos por Bogotá 39 publicó, esta es otra novedad, en editoriales independientes su primera novela. Esta apuesta por autores editados en sellos medianos o pequeños puede ser entendida como una toma de posición política en favor del emprendimiento local latinoamericano y por un modo de producción menos comercial y arriesgado. Este gesto situado, que para mí tiene una rambre de colonial, apostar por la edición de América Latina y no por los grandes grupos españoles o alemanes, supone una es que horrible esta frase, o sea, esta palabra, reterritorialización de la transición del valor de la literatura latinoamericana, signo de la fuerte tensión entre las fuerzas de lo local, lo nacional, lo mundial y lo global. De hecho, los textos de los escritores de Bogotá 39 han sido publicados después de la lista en Galaxia Gutenberg, pero en colaboración con 14 editoriales independientes latinoamericanas, Eterna Cadencia, Sexto Piso, Laurel, que son las que garantizan mejor en la actualidad la circulación nacional de los libros. En relación con las estéticas que catapulta esta lista, podemos observar que, como en 2007, ¿cuál es la estética dominante? La autoficción. Aunque también asoma la representación de la violencia, lo distópico, la mirada de género, lo queer y lo urbano, que se ve desplazado en la actualidad por las narrativas de lo rural. Aunque esta nómina produce más disenso estético que la anterior, el uso del lenguaje sigue siendo muy legible y los contenidos subrayan la gran diferencia como el gran tema y problema del siglo XXI, el género, el feminismo, lo trans, la raza y también el neoruralismo. Lo paradójico es que no importa la capacidad de predicción de Bogotá 39, no importa si acierta o no acierta, sino su legitimidad, la celebridad de su marca en el campo mercado literario, toda vez que la edición de cada lista tiene un impacto internacional incontestable a corto plazo en los medios culturales y en las redes sociales. Su poder reside no tanto en el grado de fiabilidad o de predictibilidad, sino en la credibilidad, que es aprovechada por esa ansiedad de influir en la creación del gusto de los lectores globales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienen que leer? Nunca ha existido una convención clara para evaluar la calidad de una obra. ¿Cómo sabemos que una obra es clara? Más allá de la contingencia de corrientes estéticas, de pedagogías nacionales, de la tensión entre lenguaje y silencio. Por eso dependíamos del dictamen de los agentes de valoración de la alta cultura, de que alguien en la universidad, en la academia, de los premios, la prensa, la revista nos dijera esta novela vale, esta novela no. Pero la democratización y la prescripción del gusto, Amazon, Goodreads, Wattpad, redes sociales, TikTok, etcétera, y la mencionada proliferación de mediadores globales, ¿no? Como el Hey Festival, la FIT de Guadalajara, ha derivado en esa pérdida de legitimidad de los aparatos ideológicos nacionales y también en la necesidad de reducir la incertidumbre del valor, ¿no? De repartir riesgos y beneficios en el mercado literario. La incertidumbre del valor hoy es atroz. ¿Cómo sabemos que un texto tiene valor literario o valor estético? Esto provoca también una suerte de ansiedad de la mediación que pone el acento en el medio. Dime dónde apareces y te diré quién eres o cuánto vale tu obra, ¿no? Es decir, el dispositivo sustituye al sujeto y deviene gatekeeper porque, como dice Bifo, la selección y la imposición de una posibilidad entre muchas, estar incluido en esta lista, tiene como efecto la simultánea exclusión e invisibilización de muchas otras posibilidades. Asistimos entonces a un cambio epistémico más en la tasación del valor literario, que pone en jaque la noción de canon, ¿no? La noción canon justamente está basada en esto y lo convierte en una categoría zombie, como la entiende Bauman. O sea, que no está muerta, pero tampoco está del todo viva. ¿A qué me refiero? Recordamos que la definición de canon que dio su célebre e ilustre Harold Bloom era, cito, la relación que tiene un lector y escritor individual con lo que se ha conservado de entre todo lo que se ha escrito. Fin de cita. Pero en una época tan presentista como la nuestra, en la que el valor, es decir, la visibilidad, está muy repartido, usando la fórmula de Rancière, y es en extremo contingente,
¿Cuánto duran estas listas? Es que no duran ni 10 años. Y la celebridad en los medios de comunicación y en las redes sociales es cada vez más efímera. Apenas nada se conserva, lo que imposibilita a todas luces la pervivencia de un canon futuro. ¿Cuál va a ser el canon dentro de 10 años, de 20 años? En rigor, el mercado literario del siglo XX y XXI es obsolescente. Por eso, paradójicamente, se afana en fabricar listas, que no son otra cosa que un simulacro de canon, con una caducidad programada, ¿no? Estas listas duran 10 años, 1 año, 10 años, o sea, 5 años, para jerarquizar la novedad y producir de manera sostenida deseabilidad, que son los dos motores del capitalismo en los consumidores de literatura. Pero, ¿qué se conserva de Bogotá 39-2017? ¿Cuántos años permanece la visibilidad? Los gatekeepers están acabando con la futurabilidad del canon, porque cuando todo es canon, nada es canon. Resultados, ya voy a ir a enseñaros los resultados, ya voy acabando. De la lista Bogotá, de los escritores de Bogotá 39 en Instagram. Entonces, la idea es seguir avanzando en el análisis de las figuraciones de escritor en redes sociales como Instagram, desde esta lectura sociológica, crítica y de estadística, para ver cómo opera esta red, ¿no?, en el campo a través de mecanismos de reproducción y de apropiación de ciertos escritores. Las redes sociales funcionarían como una economía de la representación afectiva que se modula a partir de la imagen y del biodiscurso del escritor, ¿no?, que son dos textualidades que hemos dicho que son radicalmente históricas, que certifican y significan no solo la autenticidad o singularidad del mito autorial, sino la del propio reproductor. Por eso la cultura digital de masas se antoja como un medio muy provechoso para reflexionar hoy día sobre el valor. ¿Por qué? 1. Permite medir la visibilidad de un escritor en la cultura digital de masas actual, lo que revitaliza la dialéctica entre literatura y sociedad. O sea, la literatura tiene que ver, está en la sociedad. 2. Pensar la categoría de figura de escritor desde formatos nuevos, como las redes sociales, que, como veremos, perpetúan el icono del genio romántico y ponderan las formas breves y los contenidos afectivos. 3. Mostrar el desplazamiento aurático de la obra escrita, del cuerpo del texto, a la figura del escritor, el cuerpo como texto. De este modo, las figuras de escritor que voy a analizar a continuación son signo material de una idea social, de una tecnología del escritor, de una subjetividad literaria, de una idea de literatura que opera sobre todo en la cultura digital de masas, vía primordial para la construcción del valor social de la literatura, cristalizado en la capacidad de reproductibilidad digital de un sujeto escritor, no del libro. Lo que importa no es la venta de libros. Por otro lado, Instagram es la plataforma que cuenta con más celebridades, no solo literarias, sino influencers, estrellas de la música, de la televisión, del cine, YouTube, etc. Su uso, como sabéis, bascula entre la documentación de la vida, lo iconográfico, y la promoción de la obra a través de imágenes, lo afectivo, que cobran una relevancia mayor que el texto, lo aforístico. Hasta el punto de que hoy día la celebridad está íntimamente conectada a esta red social. O sea, la celebridad, no solo literaria, cualquier celebridad está en Instagram. Que se aviene a una métrica muy visible de éxito. El éxito se mide en número de likes, en número de posts y en número de seguidores. Y eso es lo que yo voy a estudiar, los followers, los likes y los posts. El acento, por tanto, se pone en el grado de satisfacción del prosumidor, cuya crítica se nivela y se cuantifica. De esta manera funciona como principal tecnología del escritor global y a la vez como gatekeeper más democrático, porque cualquiera puede acceder al escritor. Aunque esto implica orillar el juicio estético, la ambigüedad textual, el trabajo formal con el lenguaje, develado por el close reading, y reducir el valor literario a la imagen digital del escritor, a la ética, al significado político de la diferencia y a su capital social. Para este estudio he recopilado casi 18.000 posts procedentes de las cuentas de Instagram de 31 de los 39 autores, ¿vale? No están los de María José Caro, Eduardo Plaza y Claudia Ulloa Donoso, ¿vale?, ni de Juan Pablo Roncone, porque sus cuentas son privadas. Carlos Fonseca,
el costarricense Mauro Libertela, Valentín Trujillo y Alan Miles, no tienen cuenta de Instagram. Por eso no hay 39, sino 31. Las variables que he analizado son la nacionalidad, el género, la repercusión, la relacionalidad y el contenido de los posts. En cuanto al origen nacional, he tenido en cuenta la producción, el número de posts y la recepción, el número de seguidores de las cuentas, los likes promedio, ¿vale?, por posts, y los comentarios promedio por posts. De esta primera tabla destaca la primera posición del puertorriqueño Sergio Gutiérrez Negrón, que cuenta con 1.276 posts, seguido de los brasileños Natalia Borges y Mariana Torres, que tienen 900 posts. Son entonces los más prolíficos y atentos a la figuración de escritor en Instagram. Sin embargo, si atendemos ahora a la circulación y recepción de los posts, ¿no?, que funcionan como un texto-imagen, el orden se modifica tal y como vemos en la tabla 2, que es esta. El cambio más significativo que se ha dado en la cultura literaria del siglo XXI es el modo en que los escritores se relacionan con los lectores, cuyo contacto se ha vuelto directo, inmediato, sin mediaciones, gracias a las redes sociales. Esta audiencia es la que da el capital social al escritor, la celebridad, cristalizada en el número de seguidores y el número de likes promedios. Si aplicamos estos criterios, vemos que despuntan en nuestra lista ahora las brasileñas, Natalia Borges y Mariana Torres. También, Brasil es un país enorme, con 171 likes promedio, seguido del autor cubano Carlos Manuel Álvarez, que atesora 145 likes. Es cierto que la comunidad brasileña es muy amplia, pero también lo son la mexicana y la argentina, que cuentan con el triple de autores o casi, y su impacto es proporcionalmente menor que el de los brasileños, las brasileñas. El caso de Álvarez, que es un exiliado cubano en Nueva York, antes en Miami y en México, es muy interesante, porque su figura tiene un perfil político muy claro y porque su impacto en Instagram tiene un crecimiento ascendente, no tanto a raíz de Bogotá 39, sino cuando gana el premio Anagrama de Crónica en 2022 por su obra Los Intrusos. La tercera nacionalidad con mayor capital de celebridad literaria en esta red social es la mexicana, el puesto caso de Brenda Lozano. Si reparamos en la evolución de la figuración digital de Brenda Lozano, comprobamos que es indicativa del valor de Bogotá 39, que claramente, fijaos, 2017, es un dispositivo eficaz para la visibilidad y la legitimación. Desde que es ingresada a la lista, sube considerablemente su visibilidad en Instagram. Si nos detenemos ahora en la comparativa de autores según su género, bueno, esta se venda también, incluyendo los seguidores y la cantidad de posts y likes y comentarios, el resultado es esta tabla número 3, ¿no?, la que tenéis arriba. Las mujeres tienen un 50% más de posts promedios por autor que los hombres, por lo que indica el nuevo rol que están jugando en las figuraciones digitales de la escritora global, al albur de la mayor celebridad y capital social de las mujeres escritoras y de sus obras en el mercado. Es más, si nos fijamos en la tabla 4, que representa el impacto de la imagen texto femenino y feminista en función de la cantidad de likes, se refuerza la idea de que la recepción de las escritoras en Instagram es mayor que los hombres, dado que cuentan con 111 likes promedio por posts más que los hombres. Y hay que tener en cuenta que en 2007 había 2 mujeres menos en la lista, suponían solo el 28% que en 2017, cuya presencia es solo del 33%. El resto son hombres. El jurado, donde había 2 mujeres, no justifica su elección, dado que su modelo de actuación se apoya en la capacidad de predicción y no de explicación. No obstante, es fácil inferir que en 2017 se apuesta por valores como las minorías, la diversidad y lo feminista, aunque resulta sorprendente que aún así no se llegue ni siquiera al 50% de mujeres en la lista, puesto que la escritura de mujeres sigue al alza. Además, esto puede leerse hoy como un fallo predictivo de gran calado, ya que la única novedad en el sistema literario latinoamericano de las 2 últimas décadas, junto con la proliferación de editoriales independientes, es la estrepitosa irrupción de mujeres escritoras y de subjetividades disidentes en el mercado del libro.
¿no? Y solo incluyeron a un 33%. En relación con la evolución de los PODs, antes y después de 2017, para determinar la influencia que ha tenido la inclusión de estos autores en su valorización social y en su forma de autofigurarse como escritores, se puede concluir que los casos de Fran Báez, Natalia Borges, Giuseppe Caputo, Lola Copacabana, Brenda Lozano y Mónica Ojeda, la inclusión en la lista, aunque también puede deberse a otros factores, ha supuesto un aumento notable de su celebridad mediática y de su capital social. Muchos de ellos apenas habían utilizado Instagram antes de 2017, como Cárdenas, El Test, Schweblin o Álvarez, y solo Liliana Colanzi ha dejado de postear después de 2017 justamente, aunque su popularidad, el promedio de likes y comentarios es una de las más célebres de la nómina, aunque ya no postea desde Bogotá 39. La primera en recepción positiva, sin dudarlo, muy por encima del resto, es Samantha Schweblin. Es la superescritora global, que cuenta con 1.640 likes. Le sigue Natalia Borges, Mónica Ojeda, Valeria Luiselli y Colanzi. O sea, ningún hombre, son todas mujeres las más top. Esto es, las 5 con mayor visibilidad y legitimidad comunitaria son mujeres con obras que en mayor o menor medida han cuestionado el orden capitalista y patriarcal. Obras que han sido leídas como feministas. Otro aspecto que me interesa es el grado, y ya voy terminando, de relacionalidad que tienen estos escritores entre sí después de 2017, es decir, cómo se relacionan entre ellos. Dado que de la interacción con otros actores literarios no solo redunda en la imagen de los escritores, sino en el modo en que son percibidos por el público. El objetivo entonces es calibrar si este tipo de lista tiene un valor relacional, como lo entendía Saussure, y potencian nuevas redes de sociabilidad literaria para acumular capital social, es decir, celebridad. Los resultados están aquí. Con estos datos tenemos que el autor más seguido, creo que aquí lo vais a ver mejor, pasa que se ve pequeñito, el autor más seguido y al que más autores sigue es Daniel Saldaña París. Después van Mónica Ojeda, Martín Felipe Castañer y Mariana Torres, que son los que siguen a más escritores de Bogotá 39. Y Laia Jufresa y Juan Esteban Constain a ninguno, ¿no? Aunque tampoco lo sigue ninguno a él. La reciprocidad es fundamental, ¿no? en redes sociales. Por último, Juan Cárdenas y Luciana Sousa, ambos con 20, son los autores más seguidos después del citado Saldaña. Podemos concluir entonces que Bogotá 39 ha establecido una comunidad letrada para la mitad de los autores que tienen Instagram, ¿no? Que tienen más presencia los hombres, claro, hay más hombres en la lista que las mujeres, ¿no? Aunque las mujeres son las que tienen más capital social. Para finalizar, atenderé al contenido de los PODs, en tanto imagen-texto, sobre la que se sostiene la figuración digital de los escritores. He hecho una clasificación que atiende a contenidos visuales y narrativos más repetidos. La clasificación que he hecho es PODs personales, es decir, PODs en los que se ve la vida privada de la escritora o del escritor. Libros propios, donde aparece la portada o citas, páginas de libro, contenido, libros de otros autores, relación con otros autores de Bogotá, frases literarias, actividades literarias propias o ajenas, carteles de presentaciones de libros y fotos de periódicos y premios. Estos son los contenidos. Sobresale con amplia mayoría los PODs personales, la figuración del capital vida, que tiene casi un 77% del total, a los que siguen imágenes de los libros de otros autores. O sea, la figuración del capital lectura con casi un 8%. Después, carteles de actividades propias, es decir, para promocionar su obra, que tienen un 4%, y libros propios, ¿no? Que tienen casi un 3%. Si nos detenemos ahora en los 10 PODs con más likes de todos los autores de nuestra nómina, es que iba a hablar otra cosa, pero voy más rápida, donde incluyo el nombre del autor, el número de likes y la descripción del PODs, concluimos que la escritora argentina Samantha Schweblin es, sin duda, la más popular, ¿no? Tiene 8 de los 10 PODs con más likes. Ahí los tenéis. No sé si veis los nombres, Samantha, todo Samantha. Los otros 2 PODs son de la mexicana Gabriela Jáuregui y de la ecuatoriana Mónica Ojeda. El que más likes posee, casi 10.000, que es el primero, ¿lo veis?,
se vincula con la política iconográfica de la cultura digital de masa. Es una foto personal del escritorio de Samantha del 21 de julio de 2023, ¿no? Uno de los biografemas más importantes de los escritores es su lugar de trabajo. El segundo es una foto que promociona la película Distancia de rescate, basada en la novela de autora, ¿no? El World Author. Y la tercera es una foto con su traductora, Megan McDowell, que es la gran traductora, durante los National Book Awards. La narrativa figural, la que se avienen estas imágenes, redundan en la idea de trabajo con la escritura antes que la lectura y del éxito comercial, con la concesión del premio estadounidense más importante y con la adaptación fílmica de su obra más famosa. El resto responde a una política de los afectos. La escritora con su familia, el abuelo, la escritora en distintos viajes. Sin embargo, en el caso de Jáuregui, se acude a la estética como política de género, y esto me interesa. Y se muestra una manifestación feminista en México. ¿La veis ahí? La número 8. Con un lema que se aviene a lo que he denominado esa política forística. Ojeda, en cambio, triunfa con la portada de su último libro, Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, de 2024, es decir, con una política de lo nuevo ligada a la obra. Con todo ello, podemos afirmar que la pose de estos escritores contribuye significativamente a aquilatar la idea de que lo literario está ligado al autobiográfico y a la espectacularización del cuerpo y de capital vida en la esfera pública. Esto supone no solo una forma de autolegitimación, sino la construcción de una subjetividad estética en consonancia con la propia poética. Esto es fruto de una postura digital específica de los novísimos escritores en redes sociales como Instagram, donde las figuraciones del escritor global se articulan con más efectividad y transparencia, desde el imaginario del autor romántico, la figura de escritor por antonomasia que reproduce las tres políticas de la cultura digital de masas, que a pesar de la pérdida de influencia social de la literatura, sigue ligado a posiciones de prestigio que perpetúan con cada post y que refrendan los usuarios con cada like. Conclusión. Podemos sostener que Bogotá 39 deviene significante situado de lo latinoamericano desde una modernidad emancipada de España, ¿no? Puesto que apuesta por poéticas latinoamericanas, tradiciones nacionales o regionales, por editoriales independientes y por géneros menores como la poesía, en el caso de Fran Báez, que tasa el valor de la producción literaria no solo desde el uso de la lengua común, sino desde un lugar de enunciación. En rigor, la eficacia de Bogotá 39 como mediador o gatekeeper de la literatura latinoamericana mundial ha sido mucho mayor que otras jerarquizaciones, que otras listas, como la que promueve la revista británica Granta, que no ha supuesto un estímulo fuerte para la circulación internacional de sus autores, más allá de la traducción al inglés de la antología de la revista y de algunas ediciones españolas. No obstante, ambas listas son reflejos del desvalor del canon hoy día y de la importancia que cobran la novedad y la juventud en la sociedad neoliberal actual, movida por la necesidad del reemplazo continuo de los productos, que no refiere a las obras literarias, sino a los autores, nombres propios, nuevos nombres, nuevos nombres. Se trata, pues, de forma de cuantificar y jerarquizar lo nuevo como si fuera objetivable y no un juicio de valor cultural, que está asociado hoy a las nuevas tecnologías del escritor. ¿Por qué? Porque Bogotá 39 ha seleccionado mayoritariamente a escritores con capital simbólico previo en sus respectivos campos nacionales, que además conectaban y contaban con redes sociales y agente literario, como denuncia Scott en la cita del escritor con el que abría esta charla. En definitiva, los incluidos en la lista de Bogotá 39 encarnan figuraciones de escritor muy visibles y legibles, que han tenido impacto en la cultura digital de masas a través de imágenes, textos que revelan, como he intentado demostrar, la realidad literaria de nuestro tiempo. Mucho biodiscurso, mucha performatividad del ejercicio literario y mucha autopromoción. Publicar un libro, un post, una lista y no escribir es salir a escena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gallego, por su brillante disertación. Quisiera abrir en este momento al público si tienen a alguien preguntas. Hay un pequeño espacio para esto, pero sería importante preguntarles.
Hola, buenos días. Quería saber un poco más sobre la Hola. mezcla del capitalismo con el afecto, por favor. Sí, te recomiendo un texto de Eva Illouz, Illouz, que se llama El capitalismo de los afectos, donde ella hace toda una reflexión sobre el modo en que el capitalismo ha ido desplazando la idea de sentimiento. Un sentimiento está relacionado con otro tipo de temporalidad, por el de los afectos, que justamente es totalmente contingente. O sea, en nuestro uso en el WhatsApp, por ejemplo, de los emoticonos, de construir nuestra subjetividad a través de un emoji, es una prueba de ese capitalismo de los afectos y de la fugacidad de esos afectos. Ya tiene fantástico, hay mucho escrito, ¿no? Pero te la recomiendo específicamente a ella. Les voy a pedir que se pongan de pie para hacer la pregunta, por favor. Hola, Hola, ¿cómo te llamas tú? Sofía, un placer. Hola, yo soy Ana. Un placer. Igualmente. Bueno, tengo una pregunta. Sí. ¿Va más que todo enfocado como a nivel general del arte? Siento que ahorita como que el tema de las redes sociales está violentando muchísimo lo que es los artistas y su creatividad y en general. Y si yo tuviera que pedir su opinión, ¿qué espera para la escritura tal vez en unos 10 años? Con cómo va esto de que ya todo se puede replicar, nada tiene un valor propio. Entonces, sí. Wow, qué pregunta. Buenísima, Estoy pero pensando muy, todo el rato. es muy difícil. Gracias. Supongo que también estás pensando en las políticas de la cancelación, que hay escritoras que han cerrado sus cuentas de X y de Instagram justamente por los haters y por todo lo que conlleva. Esto no pasa tanto en Instagram, pasa menos, porque no se mueven las violencias que se mueven en X, en Twitter. Pero yo sinceramente creo que esto ha venido para quedarse. Puedes tener posturas de escritor como Carlos Fonseca, el costarricense, alejada de estas redes sociales, pero es que ten en cuenta que Sofía, ya hasta muchas editoriales, antes de contratar a un autor, tiene en cuenta el número de followers que tiene ese escritor en redes sociales. ¿Por qué? Porque esos followers son directamente potenciales compradores de los libros, que van a consumir su textualidad, su cuerpo-imagen, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que habrá otras maneras de usar esas redes sociales, seguro habrá más redes sociales, no me cabe la menor duda, pero que se han constituido como una herramienta fundamental, como una tecnología fundamental para el escritor, por supuesto, y no solo para el escritor, es que lo he dicho desde el principio, para leer la obra, si es que alguien lee la obra. Pero creo que sí. No te he contestado del todo, pero bueno, es que me he olvidado la bola de cristal en Granada. Ay, sí. Hola, ay Luis, ¿qué tal? Hola, gracias doctora por su presentación. Me parece que ha logrado desarrollar de manera muy precisa y delicada cada uno de los conceptos en relación con la manera en la que se articulan los diferentes mecanismos de redes sociales y la producción literaria. Y dentro de este contexto estoy seguro que no es el objeto de su trabajo, pero sí me gustaría preguntarle en relación con el análisis de la interpretación que usted ha hecho en la que intervienen de manera directa a partir de la perspectiva de Latour, como usted bien lo ha planteado, estos mecanismos específicos para generar interacciones de manera directa. ¿Qué opinión le merece la perspectiva de autores como Giorgio Agamben en relación con la interpretación de que en lugar de actantes, como lo prefiere denominar Latour, más bien estamos ante dispositivos, es decir, mecanismos que permiten el desarrollo de estrategias particulares, pero que no necesariamente generan espacios de relacionalidad? Si pudiera decirme algo a ese respecto, se lo agradezco. Sí, estoy en parte de acuerdo con la idea de dispositivo o de aparato que utiliza ahí Agamben, que claro, o sea, frente a Latour y su actor Red, esa relacionabilidad sería una suerte de simulacro.
pero sí creo que efectivamente actúan como espacios de poder y de coproducción. Esto me parece fundamental y podríamos utilizar a Agamben ahí para entender que en esas figuraciones, en esos textos, imágenes que se crean, no solo está el escritor, sino que también es coproductor Instagram, la red social, ¿no? Es el dispositivo que se viene gatekeeper, un dispositivo que reparte la visibilidad, reparte el poder y reparte lo sensible en relación a lo literario. No sé si te he respondido. Parece que ya no hay más preguntas. Bueno, definitivamente muy interesante, doctora. Ya no tendremos que entonces enfrentar en este siglo XXI el concepto de cultura literaria y toda la transformación que eso conlleva, ¿verdad? Con lo que hemos escuchado. Le reiteramos el más sincero agradecimiento por su invaluable aporte, por compartir su conocimiento con el público, atento a su disertación, tanto el presente como el que nos ha estado siguiendo por las redes sociales. Esta es su casa, doctora, a que siga viniendo muchas veces. A todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia y su participación y que tengan todos muy buenos días. Muchas gracias.